televisión. Prende el monitor. Ok. Sí, bien, buenos días, región este, buenos días San Pedro. En este momento estamos aquí nuevamente para que compartamos algo acerca de la palabra de Dios. Recuerden que siempre el hombre ha buscado lo que es la vida eterna y el conocer de la palabra de Dios es lo que nos va a dar vida eterna. Para esto vamos a invocar la presencia del Santo Espíritu, quien guió para la escritura que fueran llegadas hasta nosotros y que esas escrituras hagan una transformación en nuestra vida para que volvamos a ser a imagen y semejanza de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por este nuevo día, gracias por tu protección, gracias por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu more en todos y cada uno de aquellos que están compartiendo este momento, que están siguiendo tu santa palabra y que están siendo transformados a imagen y semejanza tuya. Bendícelos, sé con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya nosotros vimos en el gran conflicto que comenzó en el cielo, en el cual estamos envueltos y que gracias al Señor estamos ya llegando a su resolución final. Nosotros vimos que Cristo, como Dios creador, tuvo un enemigo principal que se llamó Lucifer. Ese enemigo principal fue arrojado a la tierra conjuntamente con sus ángeles, fueron arrojados con él. Pero prácticamente ese elemento bajó una tercera parte de los ángeles, que como bien nos dice en el libro de Judas, en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Esa oscuridad y esas prisiones eternas que nos habla las escrituras no son más que este planeta Tierra, que estaba desordenado y vacío, como nos dice en el libro de Génesis. Pero a Dios le plació hacer un pedazo de la tierra, o parte de la tierra, un pedazo de cielo. Y por eso es que nos dice en el libro de Génesis, en el libro de los orígenes, nos dice en el capítulo 2, nos dice, y Jehová Dios, estoy leyendo versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es decir, que la tierra toda redonda, ¿no? En una parte estaba Satanás con todos sus ángeles, pero Dios escogió un pedazo en el oriente y allí, en ese pedazo, colocó lo que se le llamó el huerto de Edén. Y en ese huerto de Edén, oiga cómo sigue diciendo más para abajo, en el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Veamos, ¿qué sucede? Que Dios viene y hace como si fuera un plano dimensional entre los habitantes que están ahí en la tierra, o sea, todos y cada uno de esas playas de ángeles que fueron arrojados hacia ese teroide llamado Tierra, hacia este planeta. Entonces Dios hace un plano, vamos a decir un plano dimensional, y coloca en ese plano dimensional lo que es su cielo, y que le llama huerto de Edén. Entonces en ese huerto de Edén Dios coloca al hombre, Dios lo forma de allí, de esa tierra, y coloca al hombre. Es decir que entonces el hombre está allí y Dios le da una orden. Dios le dice que puede comer de todos los árboles, pero hay uno que Dios se reserva. Dios le dice, mira, de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá de él, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Punto. Una orden, una ley Dios le puso al hombre. Pero ¿qué pasa? Que nos dice en el capítulo 3 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pan, veamos. ¿Qué pasa allí? La serpiente. ¿Por qué la serpiente? La serpiente nos dice, luego la identifica en Apocalipsis capítulo 12, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero acuérdese que Satanás y Eva no estaban juntos, sino que Satanás se encuentra de este lado, se encuentra en la tierra. La mujer, conjuntamente con Adán y todos los animales hermosos que Dios había creado, están en el Edén, en el huerto. La serpiente, que en ese entonces era voladora. Oye, yo estoy diciendo esto, ¿y de dónde tú encuentras que la serpiente volaba, que la serpiente era voladora? Pues si nosotros vamos al libro de Isaías, vamos a encontrar esa que nos habla en un versículo acerca de esa serpiente voladora, donde dice lo siguiente en Isaías: no te alegres tú, Filitea, toda, por haberte quebrado la vara que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá aspi, y su fruto será serpiente voladora. Es decir, que la serpiente en ese entonces volaba. Y veamos, vamos allá, vamos a trasladarnos a ese lugar. Veamos a la mujer puesta debajo del árbol, recogiendo fruto, ¿no? Y llega en un momento determinado a ese árbol que fue vedado por Dios. Pero la serpiente, que está comiendo de los frutos de este árbol, vuela hacia otro, y precisamente vuela al árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios había dicho que no comieran de él. Y la serpiente tenía derecho de comer, tenía derecho a todo, ¿no? Entonces comienza la mujer a cuestionarse por qué Dios nos ha vedado. Y Satanás, que está de este lado como un buen ventrílocuo, como esa gente que bregan con los títeres, que van hablando y no mueven la boca, y parece que el muñeco es que está hablando. Entonces utiliza a la serpiente como el medio para él transmitirle a la mujer su pensamiento, para hacerla caer. Y por eso es que inmediatamente él le dice a la mujer a través de la serpiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense qué contradicción. Dios dice, puede comer de todo árbol del huerto, pero de este no comerá. Pero fíjate cómo él envuelve el asunto. Con que Dios os ha dicho, no comáis. Dios dice come, pero Satanás está diciendo, Dios dijo, no comáis. Entonces la mujer, para defender a Dios, mira de qué manera lo defendió. No, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero que del que está en el medio del huerto, que no comemos de él, ni le toquemos, porque el día que le toquemos ciertamente vamos a morir. Y entonces ahí ella le añadió algo, porque Dios en ningún momento no le dijo que no lo tocaran. Dios le dijo que no comieran, pero podían coger los frutos del árbol y jugar pelota con él, ponerlo de adorno, hacer lo que quisieran con él, podían tocarlo, ¿por qué no? La orden era sencilla: no comas de él. Entonces, fíjense también donde viene la grande gracia. Cuando Satanás inmediatamente le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe, ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, conociendo el bien y el mal. Fíjense que Satanás, en medio de todo un conjunto de verdades, mete la mentira. Primero dice que si la mujer come en desobediencia, va a vivir. Dios dijo, va a morir.
Si tú comes vas a morir. Sin embargo, Satanás dice, no, si tú comes desobedeciendo a Dios, tú lo que vas a hacer es que vas a vivir. Como se plantea hoy mucha gente, que si tú violas los mandamientos de Dios, olvídate que Dios te perdona y tú vas a seguir viviendo. Y de ahí es donde nace. Ahí nace también otro ministerio, el ministerio de la inmortalidad. Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Sin embargo, hay una teoría popular que dice que las personas que están muertas no mueren, sino que siguen viviendo y que lo que muere es el cuerpo y va enterrado. Mira, hay una serie de cosas que salen de aquí, una cantidad tremenda de enseñanza que podríamos nosotros utilizarla. El caso es que al ver, vamos a ver ahora un plano psicológico donde estuvo trabajando la conciencia conjuntamente con los deseos. Dios se comunica con el hombre a través de la conciencia. Cuando la conciencia te dice no haga, no te va hablando la conciencia. Pero los deseos muchas veces nosotros nos llevamos de eso. Y entonces, fíjense qué sucede aquí. ¿Qué sucede en ese momento? Cuando Satanás le dice algo contrario de lo que Dios había planteado. Dios plantea, si tú comes, muere, porque está en desobediencia. Sin embargo, Satanás dice, si tú comes, vive. Desobedece a Dios, porque Dios lo que no quiere es que tú tengas conocimiento. Entonces, fíjense cómo dice la mujer. Versículo 6. Estoy leyendo Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Vamos a hacer una recopilación. Primero, vemos aquí que la conciencia de la mujer le está diciendo, Dios dijo que no comamos, yo tengo que obedecer eso. Pero la serpiente trabaja con los deseos de la mujer. Inmediatamente la mujer ve, o sea, utilizando los sentidos, le da el deseo, ve que el árbol era bueno, bonito, porque no tenía malo, por todo lo que Dios hizo fue bueno y hermoso en gran manera. Ella vio que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría que Satanás le había dicho. Y lo que hizo fue que tomó de su fruto y comió. Y entonces, al desobedecer la voz de Dios, se convirtió en el instrumento de Satanás para ir entonces a tumbar a su marido. Fíjense en una cosa que es importante, y es el hecho de que verdaderamente Eva fue engañada. ¿Por qué fue engañada? Porque Eva estaba hablando con el enemigo, pero el enemigo no se mostró como era, sino que utilizó un medio, utilizó una serpiente, y Eva se llevó de la serpiente, fue engañada, muy bien. Pero Adán, que conocía las cualidades de la serpiente y sabía que la serpiente no hablaba, supo que fue el engañador que había tumbado, que había engañado a su esposa. ¿Qué hace Adán? Adán sencillamente lo que quiso, tuvo el deseo de compartir la misma experiencia de ella. Adán no fue engañado, Adán pecó voluntariamente. Y por eso es que se dice que Adán le dio la corona del reinado, se la pasó a Satanás inmediatamente, porque él tomó del fruto que le estaba dando la mujer y comió, y entonces ahí mismo vino el desastre. Ahí pasó el desastre, porque Dios había dicho, no coma de él, porque el día que comiera ciertamente morirá. Pero ¿por qué no murieron Adán y Eva inmediatamente? Aquí es donde está el gran detalle de la persona de Jesús. Aquí es donde está la gran grandeza. ¿Por qué? El hombre había violado el mandamiento de Dios, había violado la ley de Dios, y la ley decía, el hombre violó, entonces el hombre tiene que morir. Pero ¿qué pasa? La misericordia de Dios dice, es que yo no quiero que el hombre muera.
porque el hombre es mi delicia. Nosotros lo creamos con la finalidad de que fuera nuestra delicia, de que fuera semejante a nosotros, de que ocupara una posición en el universo. Yo no quiero que el hombre muera. Yo no quiero que el hombre pase por esa pena. ¿Qué voy a hacer? Entonces ahí se forma el llamado Consejo de Paz, donde se pone en ejecución el plan de redención, donde Cristo dice, el hombre debe de morir, pero el hombre no va a morir, sino que yo voy a tomar la posición del hombre. Tremendo, tremenda gracia, tremendo amor. Por eso que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí fue en ese momento que hubo ese silencio en el cielo. ¿Qué va a pasar con esa criatura que Dios hizo? Porque si el mismo Satanás sonriéndose, ¿qué va a hacer Dios ahora? Con su delicia, con su nueva creación, ¿qué es lo que va a hacer? Y entonces allí sale Cristo como fiador de la raza humana. Allí nosotros podemos ver que el hombre, entonces, cuando Cristo sale buscando al hombre para tener la comunión que tenía normalmente con él, el hombre se estaba escondiendo, se había hecho vestiduras propias, había perdido la vestidura de luz que Dios le había puesto por causa del pecado y se hicieron delantares. Entonces Dios viene y agarra un corderito y pone al hombre para que mate ese corderito, que ese corderito representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con las pieles de esos corderos que mató, le hizo la vestidura que representa la vestidura, la justicia de Cristo que nos cubre a todos y cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que nos dice, allí pasaron tres cosas inmediatamente, que nosotros vamos a analizarlo porque hoy en día sucede lo mismo que el mismo espíritu que embargó en ese momento a Adán y Eva, hoy también nos embarga a nosotros. Y que hay un libro muy importante que tiene un doctor llamado doctor José Dunker, que habla bastante de estas tres cosas. Allí en el Edén ocurrió lo que se llama la culpa, ocurrió el miedo y ocurrió la vergüenza. El hombre se escondió de Dios porque tenía miedo, porque estaba desnudo y porque se sentía culpable. Mañana, con Dios mediante, vamos a darle continuación a este estudio para que veamos las profundidades de la palabra de Dios y que nosotros veamos que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Por este día solamente pedimos al Señor que Él te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti paz. Dios te bendiga.